Bueno, en primer lugar, muy buenos días a los que me siguen. Este mensaje que voy a transmitir a continuación tenía ya, diría que varios meses, queriéndolo compartir. Sin embargo, el día de hoy el tiempo de Dios se hizo perfecto. El día de ayer, algunos de mis estudiantes, dos específicamente, vaya este saludo para Orlando Bracho y para Marian Inciarte, ellos me hacían la pregunta, precisamente la misma, con relación al tema de la reválida del título universitario de ingeniero industrial acá en Chile. Ellos me consultaban en torno a si era conveniente llevar a cabo el proceso de reválida. Antes de dar la explicación de por qué mi apreciación en este sentido, mi respuesta es no. Yo particularmente no considero necesario, hay algunas salvedades, el llevar a cabo el proceso de reválida. ¿Cuál es la razón? En Chile, algo muy particular en Chile, hay una segmentación o una división, para que así me puedan comprender mis estudiantes y titulados venezolanos, hay una segmentación en torno a las ingenierías. Acá existen las llamadas ingenierías de base científica, que por eso escuchamos el nombre de civil o el calificativo de civil antes del nombre de la especialidad. Así escuchamos ingeniería civil química, ingeniería civil eléctrica, ingeniería civil industrial. Pero así como existen las ingenierías de base científica, que son las que tienen el atributo de civil, existen también las ingenierías de base tecnológica. Son, por ejemplo, ingeniería en prevención de riesgos, ingeniería en medio ambiente y recursos naturales, me viene en este momento a la mente. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros llegamos a Chile, nuestro título viene apostillado. Y con el título apostillado, ese título puede surtir efecto inmediato en cualquier institución privada de la República de Chile. De hecho, yo hasta este momento no he llevado a cabo el proceso de reválida, ni tengo en mente el llevarlo a cabo. Yo me desempeño en una universidad, no es una universidad autónoma, es una universidad, vamos a decir que privada, lo cual me permite desempeñar o hacer surtir los efectos de mi título sin mayor inconveniente. Cuando la gente me pregunta cuál es mi título, yo sencillamente explico o digo ingeniero civil industrial. No caigo en el detalle de decir soy ingeniero industrial, lo que pasa es que en Venezuela no existe el atributo de civil, lo que pasa es que para nosotros no existe esa segmentación, que prácticamente solamente existe en Chile. Es decir, no caigo en mucho cuento, no aclaro que oscurece, sino que sencillamente explico que soy ingeniero civil industrial. Ahora bien, ¿qué hace que unos sean civiles y qué hace que otros sean no civiles? El atributo de civil se adquiere producto de la gran carga de horas de asignaturas asociadas con ciencias básicas y ciencias de la ingeniería que tiene una oferta académica de ingeniería civil acá en Chile. En el caso de las ingenierías de base tecnológica, por ejemplo, prevención de riesgos, ella no tiene un número significativo de asignaturas ni de ciencias básicas ni de ciencias de la ingeniería, como no ocurre con ingeniería comercial, como no ocurre con otras ingenierías que no tengan el atributo de civil, sino que en sus mallas o en sus pensum todo está más orientado a la operacionalización o como tal a la ejecución de las labores propias de la especialidad. Mientras que en el caso de un ingeniero civil, ese atributo le da la potestad sobremanera de desempeñar cargos de dirección o de tener mayores facilidades para ascender en la escalera o en los peldaños organizacionales, es decir, ocupar posiciones por encima de las que actualmente se pudiera encontrar un ingeniero de base tecnológica. Por eso, en la carrera, por ejemplo, de Ingeniería Civil Industrial, en la que yo trabajo,
llegan muchas personas con la intención de convalidar o de homologar las carreras o los títulos previos que ya tenían de ingenierías de base no científica o de ingenierías de base tecnológica con la intención de poder alcanzar el atributo de civil. Resumiendo un poco, si yo veo un comparativo en tiempo cursado, las ingenierías civiles en Chile, el tiempo promedio mínimo para cursarla es de 5 años. En el caso de una ingeniería no civil en Chile, el tiempo promedio es de, en este caso, aproximadamente 4 años. Me hacen la salvedad en este momento de que no se escucha. Roberto, ¿tú me pudieras confirmar si en este caso se escucha? Ah, perfecto. Gracias, Karim. Entonces decía que hay una gran diferencia que tiene que ver con el tiempo. El ingeniero civil en Chile es un profesional que ha estudiado por lo menos 5 años. El ingeniero no civil o de base no científica o de base tecnológica en Chile es un profesional que ha estudiado aproximadamente 4 años. Entonces ya eso marca una gran diferencia en torno a lo que son contenidos y asignaturas que ha podido ver. Se me ocurre, me hago la idea en este momento, un panorama referencial. Un ingeniero de base tecnológica pudo haber visto en su pensum como en Venezuela o en su malla curricular como se conoce acá en Chile, aproximadamente, se me ocurre, 40 asignaturas. Pero un ingeniero civil acá en Chile pudiera estar viendo en el orden de 50 o más asignaturas. Entonces, repito, ya allí vemos una marcada diferencia. ¿Qué ocurre? Y acá voy con el caso particular de mis titulados de urbe. Si nosotros llevamos el pensum o la malla curricular de urbe, que en este caso es trimestral, al hacerla calzar o engranar con las progresiones académicas de Chile, en Venezuela un estudiante de urbe se puede estar titulando en 4 años. Lo que implica que cuando a nivel del proceso de reválida, por demás extenso, por demás que implica disciplina, por demás que implica el asumir ciertos costos, solo se lleva a cabo en la Universidad de Chile, el estudiante de urbe desafortunadamente no logra calzar en el proceso de reválida como para conseguir una ingeniería civil. ¿Y qué ocasiona eso? Que los que han aventurado en esa situación o han llevado a cabo el proceso, una de las tareas que ocurren en el proceso es que hay que estudiar los pensum o las mallas curriculares de diferentes universidades en Chile para ver cuál es aquella que más se aproxima a nuestra malla o pensum en Venezuela. Y en esa instancia, en ese momento, hacerle el planteamiento a la Universidad de Chile que la reválida que yo quiero alcanzar es con el pensum o la malla de esa universidad que yo identifiqué, donde el programa de estudio se parece mucho al mío en Venezuela. Pero, ¿qué ocurre cuando hacemos eso? En el caso particular de un estudiante de urbe, que la Universidad de Chile generalmente les emite un título universitario revalidado, pero como ingenieros de ejecución industrial. Para hacer mención, por ejemplo, al caso de los ingenieros industriales titulados de urbe. Entonces, es un tanto dramático el asunto, pero yo creo que más dramática ha sido la situación que nos ha tocado vivir a los venezolanos en este proceso migratorio, como para no hacer frente desde la resiliencia a cosas que definitivamente a veces en la vida no se pueden cambiar y que tenemos que encararlas de otra manera. Entonces, conozco varias experiencias de personas que, como decía, se aventuraron y les emitieron un título, cumplieron con todo el proceso de reválida, entregaron sus programas, fueron a una entrevista, su plan de estudio y tantas otras cosas, y les entregaron un título revalidado como ingeniero en ejecución industrial. Insisto, estoy valiéndome mucho del ejemplo de los industriales en Venezuela de urbe. Entonces, ¿qué representa eso? Que después que te entregan el título de ejecución industrial,
quedas con la etiqueta de un ingeniero de base tecnológica. Cuando en Venezuela, si voy al equivalente, pero mirándolo desde allá, allá sí serías el equivalente a un ingeniero civil. Entonces, a mis titulados de urbe, la invitación es a sacarse el chip, a sacarse el grillo de la cabeza, como lo diríamos en Venezuela. La única situación que yo considero válida como para apostar al proceso de reválida es que en Chile, para poder ocupar un cargo en la administración pública, se requiere de un título chileno. Y entonces le ocurre a los profesionales de la ingeniería que motivados, desesperados, depende de la situación, porque a cada uno nos ha tocado vivir una situación distinta, por conseguir un trabajo, así sea en la administración pública, si tienen esa oportunidad, emprenden el proceso de reválida, pero es algo así como una emboscada. Mucho más que además que después que te entregan el título revalidado, ese proceso no tiene marcha atrás, quedas con esa etiqueta. Los salarios o los sueldos en la administración pública no son precisamente un camión de dulces. Entonces pareciera que el sacrificio no vale la pena. Karim me hace la pregunta, pero ¿pueden ver las materias que les permitan completar? Sí, he escuchado casos, Karim, de personas que han emprendido ese proceso y se les ha solicitado el cursar asignaturas adicionales, el cursar algo así o volver a desarrollar una tesis, pero no ha ocurrido específicamente con titulados de urbe. Ha ocurrido en el caso de los titulados de otras universidades del país, de Venezuela en este caso. No conozco, a propósito de tu última pregunta, un caso de ingeniero industrial de luz, yo soy titulado de luz al igual que tú, de hecho estudiamos juntos, que haya prosperado, que yo sepa hasta ahora. Pareciera que el país se reserva el titular como ingeniero civil solo a las personas, o mejor dicho, emitir un certificado de ingeniero civil solo a las personas que hayan estudiado en universidades chilenas. No otorgarle por reválida el título de ingeniero civil a quien haya estudiado en otro país, a menos que proveniente de ese país, esa persona sí traiga en su título el atributo de civil, que en el caso venezolano ocurre, pero por un tema más semántico, es decir, por un tema más del castellano, diría yo, que por estar relacionado con aspectos propiamente académicos, como ocurre acá en Chile, con los ingenieros civiles de Venezuela. En el entendido de que los ingenieros civiles de Venezuela son ingenieros vinculados al área de la construcción, desde la fase de planificación hasta la fase de ejecución y control, es decir, en todos sus tramos. Entonces, probablemente el ingeniero civil de luz, para traer un ejemplo de la Universidad del Zulia, tiene una mayor oportunidad, digámoslo así, en ese sentido. Sin embargo, los casos que yo conozca son prácticamente valor cero, ¿ya? Tengo varias personas que emprendieron el proceso de reválida y ya cuando llegaron a la fase de entrevista, donde se les iba a otorgar el título de ingeniero en ejecución, que representaría este ingeniero de base tecnológica, se comunicaron conmigo y yo les dije que detuvieran el proceso, que no lo hicieran porque después se iban a arrepentir. Después iban a tener ese sello como marcado en la piel que no se iba a poder cambiar y iba a ser irreversible. Yo prefiero, o mi recomendación es, a toda costa tratar de conseguir un trabajo en una institución privada, no en una institución pública, porque, insisto, hay un abismo entre lo que son los sueldos, paga mejor la administración, en este caso privada, en Chile. Entonces no hay por qué caer o no hay necesidad de cometer ese error innecesario. Claro está, yo manejo una frase que dice que el que tiene la información tiene el poder, y por eso era que humildemente quería compartir con ustedes esta información de manera tal que a nadie le pase. En el caso de Marianne le decía que valorara, porque a ella se le está presentando una posibilidad en el caso de la administración pública,
pero en Venezuela utilizamos un refrán que dice comida para hoy y hambre para mañana. Entonces sería muy triste aceptar esa propuesta por el tema de ya conseguir un trabajo estable, y yo comprendo todas las implicaciones de lo que representa cuando ya migramos el querer conseguir ese trabajo estable. Pero insisto, probablemente pudiera ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, en síntesis, para cerrar, mi recomendación en el caso particular de los ingenieros industriales de urbe, ¿ya? Quiero acotar también que conozco casos de ingenieros de luz de la Universidad del Zulia, donde yo me titulé, que han emprendido también el proceso de reválida y con todo, y que nuestras carreras allá son de 5 años, que en esencia son de base científica, que tienen la cantidad de horas necesarias para poder alcanzar uno de los preceptos del Colegio de Ingenieros acá en Chile, que es tener la cantidad de horas de asignaturas de ciencias básicas y de ciencias de la ingeniería. Aún así, conozco profesionales titulados en Venezuela en universidades no privadas que se les ha otorgado tristemente el título de ingeniero en ejecución. Entonces, insisto, mi consejo es no acudir al proceso de reválida, a menos, porque cada caso es un caso, se presentan ciertas situaciones a veces en la vida donde, si no queda de otra, tal vez tendremos que acudir a esa vía. Pero particularmente yo no tengo la expectativa de llevar a cabo, ni en este momento, ni en el mediano, ni en el largo plazo, creo, llevar a cabo el proceso de reválida. El estar dentro de una universidad donde he tenido la posibilidad de comprender o discernir esta gran brecha que hay en torno a cómo se da esa clasificación de las ingenierías acá en Chile, me permite llegar a esa conclusión. Entonces espero de verdad que esta información les sea de valor agregado, y como nada ocurre por casualidad, bueno, gracias sobre todo a Orlando Bracho y a Marian Inciarte por la confianza en hacerme la consulta antes de dar un paso que yo consideraría equívoco, y que luego tendría ciertas consecuencias de las que nos podríamos arrepentir. De igual forma, cualquier inquietud que puedan tener en ese sentido, las personas que me siguen perfectamente me pueden consultar, y con mucho gusto yo les voy a aclarar cualquier inquietud. Tenemos que demostrar, después que dimos este paso de ya no estar en nuestra frontera, primero que los buenos somos más. En la medida que hacemos las cosas bien, podemos ayudar a otras personas dentro de las organizaciones en las que nos encontramos, y que tenemos que noblemente agradecerle a este país las oportunidades que nos ha dado, y hacer conciencia desde la humildad que no son los habitantes o los ciudadanos de los países que nos reciben quienes se tienen que adaptar a nosotros. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a ellos, a su vocabulario, a sus costumbres, a sus comidas, a tantas cosas, claro está, sin perder algo que nos identifica y que forma parte de nuestra esencia, que es la identidad. Pero la máxima, como siempre yo lo resaltaba en mis clases en Venezuela, es a no perder la humildad independientemente de dónde nos encontremos. Entonces, para ustedes mi agradecimiento, para los que me han visto, para los que lo vean luego, un saludo cariñoso y mi bendición.